Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jessica Castro, soy arquitecta y diseñadora de iluminación. Mi despacho se llama CC Blanc y la idea de esta presentación es darles algunos tips de iluminación interior. Primero que nada, vamos a hablar de la importancia de tener un buen diseño de iluminación. El diseño de iluminación es fundamental para cualquier espacio en el que trabajamos. La mayoría de las actividades que realizamos necesitamos iluminación. Es por esto que debemos de contar con un buen diseño de iluminación desde el principio que empezamos un proyecto. Muchas veces el gran error es que dejan la iluminación para el final y pues esto puede afectar para bien o para mal cada espacio en el que estamos. La iluminación puede hacer un gran cambio en todos los espacios. Es por esto que hay que respetar las especificaciones. Ya que tenemos el proyecto, a la hora de comprar todos los luminarios o lámparas que te especificaron, debemos de respetar las especificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces al no respetarlas no logramos el efecto que el diseñador estaba buscando desde el inicio. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver el antes y el después de unos espacios. Estas primeras dos son una residencia en donde el espacio es sala y comedor. Antes de la remodelación lo que teníamos eran 18 salidas de spots, en donde aquí no, si pueden ver, aquí no hay ningún diseño en sí de iluminación. Lo único que estaban tratando de lograr era cubrir el espacio con luz. A diferencia de después de hacer la remodelación, lo que se buscó era enmarcar los espacios en donde tenemos sala y en este lado comedor. ¿Y qué es lo que hace meter un diseño de iluminación? Meter un diseño de iluminación te ayuda a dar jerarquías, a dar orden al espacio, a que el espacio se lea de una manera mucho más agradable. Esto también te puede impactar en la hora de los costos. Es muy diferente dejar 18 salidas en donde el eléctrico tiene que dejar todas las preparaciones para 18 salidas a dejar solamente 6. Entonces, es muy diferente el impacto que te da el espacio de llegar y entrar y ver 18 puntos de luz que pueden llegar a ser molestos, pueden llegar a deslumbrarte, a que tengas pues un diseño mucho más agradable, más acogedor. En este otro espacio, que es un restaurante, tenían una iluminación en techo a base de iluminación directa, lo cual esto lograba, bueno, más bien generaba unas sombras en donde el papel tapiz era muy difícil pues verlo, ¿no? La lectura del papel tapiz se veía afectado por las mismas sombras que está creando. Y también, al ser una iluminación directa y tener estos elementos decorativos, tienes unas sombras muy marcadas por debajo de los elementos, en donde también te afecta para ver el papel tapiz. A la hora de remodelar y ver cuáles eran los errores de este diseño de iluminación, decidimos poner una iluminación en donde se eliminaran las sombras y te ayuda a percibir el papel tapiz y a darle una buena lectura. Además de esto, en lugar de tener sombras en los elementos decorativos, desde la parte del plafón logramos iluminar estos, destacarlos y darle también una iluminación decorativa, por decirlo así, detrás de estos elementos para resaltarlo y que no quedara plano estos elementos junto con el muro, ¿no? Entonces, como podemos ver, el diseño de iluminación te puede impactar para bien o para mal un espacio.
Entonces, ¿cómo empezamos a hacer un buen diseño de iluminación? Primero hay que pensar en el ambiente que quieres generar en tu espacio. Para esto tenemos lo que se llama la temperatura de color. La temperatura de color se mide en Kelvin y va de cálido, neutro y frío, así es como generalmente lo conocemos. Pero es muy importante que conozcamos también los números que esto implica, el cálido, el neutro y el frío. Generalmente el cálido al frío va de un rango de los 2000 a los 6000 con los que generalmente trabajamos. Ya teniendo claro cuáles son las temperaturas de color que queremos usar, es el ambiente que vamos a crear. ¿Qué es lo que hace la temperatura de color? La temperatura de color, entre más cálida sea, te va a generar un ambiente mucho más acogedor, te va a invitar a quedarte en el espacio, a platicar mucho más tiempo, a quedarte platicando con los amigos horas, a que si tienes un espacio totalmente frío. La temperatura de color fría te da una sensación de limpieza, de amplitud, pero a la vez también te puede mantener distante. Entonces, lo que podemos ver en estas 4 imágenes es que en la primera imagen tenemos lo que es un restaurante bar y la iluminación es totalmente cálida. Está entre los rangos de los 2000 a 3000 grados. Entonces se ve un ambiente mucho más acogedor, la luz es muy amarilla y te invita a quedarte mucho más tiempo a que si tuvieras una luz totalmente fría en este espacio. Entonces, dependiendo del espacio en donde vayas a trabajar, es la luz que vas a, el tono de luz que vas a escoger. En las oficinas, generalmente se usa una iluminación neutra. Esto es porque te mantiene mucho más activo. Si pones una iluminación cálida, pues en unas pocas horas la gente ya va a estar cansado, se va a relajar, entonces no va a ser tan productivo. Igual, a lo mejor en un laboratorio, si pones una iluminación cálida, pues la gente no va a estar despierta para poder poner la atención que debe a todas las pruebas que están realizando. Entonces, es muy importante desde un principio saber el ambiente que quieres generar en el espacio que estás diseñando. Ya que platicamos del ambiente, hay que saber cómo generarlo. Entonces, les voy a platicar un poco de los tipos de iluminación o las maneras de iluminar para que ustedes puedan saber cómo generar pues el concepto o la idea que tienen en su mente. Si hablamos de la iluminación directa, es una iluminación que es muy fuerte, es una iluminación dramática. Entonces, la iluminación directa te crea sombras. Como podemos ver en esta imagen, la primera imagen es un museo en donde están utilizando solamente iluminación directa. Esto es para resaltar cada una de las esculturas del espacio, pero al ser una iluminación directa solamente está enfocada a lo que se quiere iluminar. Por lo mismo, el espacio se ve totalmente oscuro y esto te genera mucho más drama que si tuvieras pues luz envolvente en todo el espacio y resaltaras un poco cada escultura. También las sombras son muy marcadas. Aquí podemos notar la sombra de esta escultura, cómo se refleja en el piso. ¿Esto qué hace? Puede llegar a ser muy cansado, entonces no es recomendable para una iluminación de trabajo, por decirlo así. Es más bien una iluminación escénica, una iluminación para museos. También es muy usada en residencial, como podemos ver en esta otra imagen, en donde tenemos iluminación directa en este cuadro, donde se está resaltando desde el plafón hacia acá. Ahorita no alcanzamos a verlo. Tenemos iluminación directa
hacia el muro para resaltar esta escultura de piedras. Y por lo mismo que es una iluminación directa, nos marca las sombras. Las sombras son muy fuertes, entonces te crea un poco más de drama en el muro, ¿no? Es muy diferente a que si lo iluminas de frente y aplanas todas las pelotitas que vemos en el muro colocadas. La iluminación directa también se puede usar para resaltar solamente la zona de la mesa, y todo lo demás que tenemos en la zona de los sillones es iluminación por rebote. Es lo que te está reflejando, que está dando a este muro, o lo que llega a dar en el piso, en el tapete, te refleja. Entonces no tienes la iluminación en la cara, porque también la iluminación directa puede llegar a deslumbrarte. Una de las grandes ventajas de tener la iluminación directa es que podemos jugar con ángulos de apertura. Al tener ángulos de apertura, tenemos mayor control de lo que queremos iluminar. Si vemos aquí, es muy diferente esta luz que solamente está iluminando la escultura de una manera muy cerrada, es un ángulo cerrado, y el efecto sería totalmente distinto si esta luz fuera un ángulo abierto, ya que te iluminaría pues toda la mesa. Entonces todo depende de los efectos que queremos crear desde el inicio del proyecto. Es importante conocer pues los objetos que van a estar en cada espacio, para saber si vamos a iluminar algo en específico o no. Igual la iluminación directa, al ser algo muy fuerte, por decirlo, algo rudo, pues te enmarca también en el piso en donde tienes la luz. Aquí, aunque no vemos la fuente de luz en la foto, podemos saber que tenemos iluminación arriba porque está muy bien marcado el piso. En los museos es muy utilizada la iluminación directa, ya que tienes la manera de enmarcar los cuadros. Es muy diferente utilizar un haz de luz abierto para este tipo de cuadro, dependiendo de la distancia y del tamaño que tenga el objeto que vas a iluminar, así iluminas esto. Si utilizamos el mismo haz que se utilizó para en este cuadro, pues tendríamos una iluminación que te abarca todo este espacio, entonces no te da el mismo efecto. Como igualmente acá es diferente el efecto que solamente ilumines lo que es el texto, a que si iluminaras de manera uniforme todo esta mampara. Bueno, ahora hablamos un poquito de la iluminación directa, vamos a hablar de la iluminación difusa. Como lo dice su nombre, la iluminación difusa es a base de un difusor. Esto quiere decir que tiene una pantalla. Lo que hace esta pantalla es que, en lugar de que la luz sea directa y fuerte como lo vimos anteriormente, la iluminación elimina las sombras. O sea, lo que hace es que la pantalla te elimina las sombras, y entonces es una iluminación muy buena para un espacio de trabajo. Es una luz que abarca todo el espacio. Si vemos, aquí no tenemos ninguna luz, ninguna sombra reflejada fuerte como lo veíamos en la imagen del museo. Entonces estas son sombras que son pues son sombras no tan fuertes, ¿no? En esta imagen, las sombras que logramos percibir es de iluminación natural, pero realmente la iluminación difusa lo que va a hacer es eliminarte las sombras, entonces te ayuda a que no te canses mucho a la hora de trabajar. Anteriormente estábamos acostumbrados a que en las oficinas se utilizaba la iluminación difusa
pero solamente se colocaban los paneles en las retículas de los plafones y ya esto era el diseño de iluminación. Hoy en día existen varias formas de iluminar un espacio con luz difusa sin tener que recurrir solamente a los paneles de luz. Como vemos en estas fotos, tenemos iluminación difusa lineal o también de manera decorativa, en donde te está resaltando el espacio, donde está todo el espacio, perdón, en donde están todas las mesas de trabajo, y solamente utiliza la iluminación lineal para enmarcarte lo que es el área de circulación. En esta imagen también juegan un poco con la arquitectura, en donde ponen iluminación lineal en el área de mesas de trabajo y estos círculos que abrazan de alguna manera las columnas, entonces te ayudan a resaltar la arquitectura incluso sin utilizar luz directa, porque hablábamos que la luz directa te ayuda a resaltar objetos, pero también puedes buscar la manera de resaltar objetos como lo están haciendo aquí, abrazando las columnas y no necesariamente estás utilizando luz directa para resaltarlas. La luz difusa es muy importante ya que al no tener sombras fuertes es una iluminación segura. Si te pones a cortar verduras, como en este ejemplo de un restaurante, pues si tú llegas a tener, con tu mismo cuerpo, llegas a generarte sombras, puede llegar a ser peligroso. Entonces, lo que están haciendo en este espacio es generar iluminación difusa para que ellos puedan trabajar de una manera adecuada, pero también combinan la iluminación directa para resaltar el producto que están vendiendo. Entonces hay que ver para qué quieres utilizar cada tipo de luz y qué es lo que quieres generar con la luz que estás proponiendo. La iluminación indirecta es, yo creo que una de las luces más bonitas que podemos colocar, porque es un diseño muy limpio. Logra integrarse a la arquitectura y además es un envolvente del espacio. Lo que hace esta iluminación es que se integra por medio de cajillos o pueden ser luminarios que te den luz indirecta. Entonces, lo que hace es que te queda muy limpio el espacio. Es muy diferente tener una serie de spots aquí que te cambiaría totalmente un espacio a que esté integrado la arquitectura y no ves de dónde viene la fuente de luz. Lo único que sabes es que hay luz, pero no hay una fuente de luz que te esté deslumbrando. Es una iluminación por rebote. Hay que aprovechar y conocer la arquitectura o los detalles que se van a colocar en un diseño para poder generar iluminación indirecta. Porque la iluminación indirecta no debe de competir con la arquitectura. Siempre debe de formar parte de la arquitectura. Entonces, como vemos en estas imágenes, tenemos iluminación indirecta a base de cajillos, que lo que hace es iluminarte en la zona de los lavabos, pero también aprovechan esta caja, este mueble, para ponerle iluminación y te está enmarcando el diseño y el espacio. También te ayuda a hacer un espacio mucho más ligero. Muy diferente tener esta iluminación en donde te flotan la caja, así solamente queda iluminación de este lado y a lo mejor pones otra iluminación tipo directa hacia este espacio, pues te va a cambiar totalmente la lectura de cada zona. Como les decía, es importante que no compita con la arquitectura, sino que se integre a ella. Aquí estamos viendo como también vuelven a flotar esta jardinera
¿Y qué hace? En lugar de hacerla algo pesado, pues te está enmarcando que hay una jardinera, que es un punto importante, un punto focal del espacio, pero le dan un poco de ligereza a la hora de meter luz. La iluminación que tenemos, que podemos apreciar en este plafón, es iluminación indirecta, que viene desde este espacio. Entonces es una iluminación por rebote. Sale de este lado donde rebota hacia acá y te ayuda a envolver el espacio de luz. O sea, la luz indirecta es envolvente y bastante limpia. Aquí podemos ver que tienen también iluminación directa, que te ayuda a resaltar pues otro tipo de objetos, ¿no? Esta iluminación directa también está ayudando a resaltar lo que es el bonsai. Y sabemos que hay más iluminación directa, probablemente esto es un espacio de circulación porque nos enmarca donde tenemos luz en el piso. Entonces hay que pensar lo que se quiere generar, el ambiente que quieres generar, para que puedas escoger el tipo de iluminación adecuada para cada espacio. Otra manera de iluminar es a base de rieles. La iluminación de rieles, pues una de sus mayores ventajas es la flexibilidad que nos da. Y es utilizada mucho en museos o en tiendas, en espacios comerciales. Esto es porque son espacios en donde lo que se está exhibiendo está en constante movimiento. Entonces no siempre se va a poner en el mismo lugar lo que se está ofreciendo o lo que se quiere resaltar, por lo que si utilizas los rieles es más fácil poderlo ajustar en el momento que lo necesites. Existen varios diseños, varias marcas ya tienen sistemas de rieles en donde ya combinan, porque anteriormente solamente tenían proyectores, pero ahora ya se combinan la iluminación directa, que es a base de proyectores. También tenemos líneas que nos crean una iluminación difusa. Además de hacer una iluminación difusa, pues te permiten hacer diseños originales en cada espacio. Puedes hacer líneas en los muros, líneas en el plafón, y también algunas de las marcas ya integraron iluminación decorativa en sus rieles, como son estas que están aquí suspendidas. Entonces, la verdad, la iluminación a base de rieles es algo que te da bastante flexibilidad a la hora de diseñar tu espacio, y también en el momento puedes llegar a cambiar de opinión. Entonces puedes ya teniendo los rieles instalados, puedes hacer algún cambio sin tener que afectar de nuevo pues la estructura o los plafones que ya estén hechos. Si hablamos de la iluminación decorativa, pues hay diseños a base de pura iluminación decorativa, o la iluminación decorativa también puede ser un complemento, que generalmente es así como la vemos. La iluminación decorativa puede ser directa, que es un aspecto de luz controlada, o puede ser difusa, que sería envolvente, como lo habíamos platicado. La iluminación decorativa no necesariamente tiene que ser cálida, como muchas veces lo vemos, porque generalmente la vemos en proyectos residenciales, pero hoy en día ya se usa la iluminación decorativa en cualquier tipo de espacio. Como podemos ver en estas imágenes, este es un espacio de oficina en donde generaron, a partir de unos tubos de luz, pues una manera decorativa de iluminar el espacio, en donde no están utilizando ningún otro tipo de iluminación y solamente están utilizando pues el diseño que crearon a base de estos tubos. Entonces se puede decir que esta es una iluminación totalmente decorativa, pero aún así logras el objetivo de iluminar todo el espacio
pues con los niveles adecuados. En cambio, en este otro espacio, la iluminación decorativa solamente es decorativa y está controlada. Se utiliza solo para iluminar esta barra y es un elemento decorativo del espacio. Sería muy diferente el efecto en que tengamos luz directa desde el plafón y nos ilumine la barra, te queda un espacio totalmente limpio, sin tener estas campanas suspendidas, pero aquí lo que se está creando es también una manera de decorar. Por eso también es decorativo. La iluminación decorativa también puede ser iluminación escultórica, flexible o conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo luminario lo puedes integrar en un espacio y te puede ayudar a vestir el espacio de la manera en que tú requieras acomodar tus luminarios. Aquí tenemos pues iluminación directa que nos ayuda a resaltar algún objeto que queramos. Tenemos iluminación indirecta que nos ayuda a bañar el espacio, pero la iluminación principal en todo este espacio son estos aros decorativos, en donde llamamos que es una iluminación escultórica. Al decir que puede ser flexible, es que los luminarios pues nos permiten dar diferentes sensaciones a partir de un mismo luminario. Este luminario se puede colocar de una manera en donde nos dé la luz solamente hacia abajo, entonces puedas resaltar un objeto. Si lo giras hacia arriba, pues nos va a ayudar a dar una iluminación indirecta que va a iluminar el plafón, entonces va a ser iluminación por rebote, nos ayuda a eliminar sombras. Entonces, pues también podemos jugar mucho con este tipo de luminarios que son flexibles. Y la iluminación conceptual, muchas veces tenemos proyectos en donde el mismo cliente o ya sea el diseñador, pues piensa en generar su propio luminario para darle identidad a algún espacio. En este caso, estamos viendo que unas lámparas A19 se transforman en helados, ¿no? La misma lámpara está integrada a estos conos y pues esto lo utilizas, no sé, puede ser en una heladería, en un restaurante, pero no es algo que pondrías en una oficina. Entonces va de acuerdo al concepto que tú generes desde el inicio que empieces tu proyecto de iluminación. Ya que hablamos un poquito de los tipos de iluminación y de los efectos que cada tipo de iluminación genera, es importante, ya teniendo esta base, generar la iluminación adecuada. ¿Qué quiere decir la iluminación adecuada? Pues existen normas que debemos de cumplir dependiendo de la tarea a realizar en cada espacio. Es muy diferente el nivel de iluminación que necesitas para cocinar, para hacer una cirugía, que para relajarte, leer un libro o estar trabajando 8 horas diarias consecutivas, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos más importantes que debes de considerar a la hora de diseñar, pues es el espacio y la tarea que se va a realizar. Otro aspecto importante que se debe considerar son los materiales. Si vemos aquí, es muy diferente tener un muro oscuro en donde también el piso no nos refleja nada de iluminación, a cuando tienes acabados que son pues acabados claros, colores blancos, tenemos un plafón blanco. Entonces cuando tienes colores claros lo que va a hacer es reflejarte la luz. Entonces es más fácil iluminar un espacio teniendo acabados claros. Cuando tienes acabados oscuros, lo que
hacen es que absorben la luz y no te rebotan. Entonces probablemente necesites o poner más luz o también va a depender del ambiente que quieres generar. Este es un espacio que es una sala, entonces es un espacio de relajación. Al ser un espacio de relajación, lo menos que quieres es tener mucha luz. No quieres tener este mismo ambiente de luz en un espacio en donde te quieres relajar. También la altura es muy importante. Se debe de considerar las alturas en cada área en donde estás diseñando. Aunque tengas iluminación directa, como es en este caso, es muy diferente la iluminación, la potencia, la cantidad de lúmenes que vas a requerir en un espacio con una altura de 2,10 metros a tener una altura de 6 metros. Entonces, este luminario no puede ser igual a este. Por eso también es importante respetar las especificaciones, como lo decíamos al inicio, de todo lo que dice el diseño inicial. Porque si empiezas a combinar este luminario que se especificó para un espacio de una altura de 2 metros y lo pones acá, pues nunca te va a llegar la iluminación hasta este espacio. Nunca te va a dar la luz a la mesa y la vamos a perder aquí. Se va a quedar aquí arriba perdida. Si tu intención a lo mejor es que esta luz no te esté iluminando estas mesas, más bien esté iluminando la escultura, pues entonces tienes que ver también los ángulos de apertura, hacia dónde lo vas a dirigir. Entonces siempre tienes que considerar los acabados, también saber si reflejan o no reflejan. Es muy diferente tener un muro a tener un espejo. Un espejo te puede acusar y enseñarte dónde está una fuente de luz o incluso deslumbrarte, a tener pues una altura considerable. Entonces todos los niveles lumínicos van de acuerdo a la función de cada espacio. Hablando de efectos de iluminación, ya que platicamos cómo generar cada efecto y el tipo de iluminación que necesitas para cada efecto, pues les pongo un ejemplo de la iluminación de un muro. En todas estas imágenes lo que tenemos en común es un muro. Entonces, cualquier opción siempre va a ser válida dependiendo el concepto que tú tengas y las intenciones que tengas y que quieras generar. Si analizamos un poquito cada imagen, en esta iluminación tenemos iluminación que viene desde piso, pero tenemos una iluminación directa en donde el ángulo es bastante cerrado. ¿Esto qué te genera? Te genera luz, sombra, luz, sombra. Entonces el efecto que quieres generar aquí es pues como un ritmo, ¿no? Si aquí se ilumina el muro a través de un cajillo, nos da una iluminación indirecta en donde eliminas las sombras y te baña por completo el muro. También cuando la iluminación es rasante, nos ayuda a destacar la textura de los muros o del plafón, dependiendo hacia dónde esté dirigida, entonces nos va a ayudar a resaltar. Ojo, es muy importante saber qué es lo que quieres resaltar. Aquí se quiere resaltar porque es un muro que está hecho a base de tabiques. Pero si tienes un muro en donde no está muy bien el acabado, lo único que vas a hacer es enseñar los defectos del muro. Entonces tienes que ver qué es lo que quieres generar con la iluminación. Aquí también se está iluminando un muro de una manera más decorativa, en donde se colocan arbotantes que puedes jugar con los haces de luz, en donde la parte de abajo lo hicieron mucho más abierto y te enmarca este pasillo, y al poner algo más cerrado, pues lo hacen de una manera más decorativa
en donde te está marcando lo que es esta L, ¿no?, de la arquitectura. Aquí también tenemos la iluminación que viene desde plafón, que es muy distinta a esta iluminación. Esta es a base de cajillo y esta es una iluminación directa en donde el ángulo de la lámpara es bastante abierto, entonces logra casi iluminarte uniformemente el muro. Estas sombras se crean debido a la distancia que tienes entre el luminario y el muro, y también la dirección que le des al muro. Aquí volvemos a tener iluminación que viene desde el piso. Igual acá teníamos iluminación en piso, pero es una iluminación uniforme. Volvemos a tener una iluminación rasante, en donde aquí lo que se quiere es destacar la textura que tiene el muro, es que se note la piedra que colocaron. Entonces también nos ayuda esta iluminación, además de resaltar el muro. Al iluminar el plafón es una iluminación por rebote, entonces lo que hace es que no requerimos de poner ninguna iluminación extra, porque este mismo rebote ya nos envuelve este espacio y no necesitas más espacio para este pasillo. Una iluminación balanceada. La iluminación balanceada es lo óptimo que vas a buscar en un diseño de iluminación. En esta iluminación, pues vas a poner todas tus ideas, en donde vas a buscar resaltar los objetos que tú quieras, tener la iluminación adecuada, los niveles lumínicos de cada espacio adecuados, además de integrarlos a la arquitectura. Lo que te hace una armonía en una iluminación balanceada también es no ver la iluminación, la fuente de luz. Entonces, en esta imagen podemos ver que tenemos iluminación indirecta que viene a través de este cajillo. Tenemos iluminación decorativa acá en las mesas, que nos ayuda a envolver el espacio, pero además también piensan en destacar el diseño de los muebles. Tenemos iluminación integrada en cada una de las repisas, y también en estas tipo mamparas de madera, pero está integrada, entonces no estás afectando al diseño ni al espacio. Esto es lo que genera una iluminación balanceada y pues es agradable a la vista, ¿no? También lo que genera son jerarquías, qué es lo que quieres iluminar, qué es lo que no quieres que se vea. Entonces, espero que estos tips les hayan servido para que puedan empezar a diseñar pues sus espacios. Y si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios para poder resolverla. Muchas gracias.